Buenas tardes, bienvenidos al canal. Ya sabéis, como siempre os digo, que me encanta teneros ahí detrás de la pantalla. Y bueno, como ya estáis viendo en vuestros dispositivos, hoy nos acompaña Luis Romero. Luis, bienvenido de nuevo al canal, compañero. Luis, Hola, buenas tardes. ay, que se había quedado un Sí, poquillo. sí, buenas tardes. Ahí estamos, ahí estamos. Buenas tardes, Miguel. La técnica. Siempre hay que estar con los temas técnicos, pero espérate que te ubico ahí un poquito, hacemos un apañito aquí. Perfecto, perfecto, perfectamente ubicado. Bueno, decir, Luis, la verdad es que fue un auténtico placer tenerte de nuevo en el canal, que vuelvas a estar con nosotros. El anterior directo fue un auténtico éxito en YouTube, también muy alabado por todos los compañeros, tanto profesionales como no profesionales. Serviste para arrojar luz sobre este asunto y bueno, decir brevemente, porque si no me extendería mucho, que bueno, eres doctor en Derecho Penal, también eres profesor universitario, abogado penalista y bueno, podría extenderme mucho en todo tu currículum y en todos tus méritos, pero si no, el directo iría de eso y no sobre lo que nos atañe, pero de verdad que es un auténtico placer tenerte aquí. Dije la vez anterior que eres uno de los mejores abogados penalistas en España y lo mantengo, lo mantengo y la verdad es que, compañero, es un privilegio tenerte aquí para hablar sobre el caso de Dani Alves. Pues muchas gracias, Miguel. Encantado de estar de nuevo en tu programa y me alegro de que haya habido interés por esa primera entrevista que hemos tenido sobre el caso Dani Alves. Pues sí, veo que aquí están ya comentando en el chat, saludo a todos los que nos están viendo. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte, Luis, que nos hicieras unas primeras consideraciones sobre ese auto de la Audiencia Provincial de Barcelona que ratifica la prisión provisional de Dani Alves. Después entraremos más en detalle, pero unas primeras consideraciones en general. ¿Qué te ha parecido, Luis? Bueno, yo respeto el auto que ha dictado esta sala de lo penal de la Audiencia Provincial de Barcelona. Ha ratificado el auto de prisión de la juez de instrucción basándose prácticamente en las mismas razones que la señora juez instructora. Ha desestimado pues las razones que daba la defensa, aunque tampoco le ha dado la razón en todo, aunque sí en casi todo, a la acusación particular. Mm, Hombre, ya el otro día comentamos, Miguel, en nuestra primera entrevista, que basándose en el riesgo de fuga y apoyándose este riesgo de fuga, ¿no? Pues en primer lugar, en que es extranjero, que es brasileño, y no que no haya, porque sí hay, ¿no? Tratado de extradición entre Brasil y España, pero que efectivamente, pues la constitución brasileña prohíbe extraditar a sus nacionales, pues si el primer motivo es ese, el segundo es el alto nivel económico de Dani Alves, yo entonces lo que veo es que tanto por la Audiencia Provincial de Barcelona como por parte de, en primer lugar, el juzgado de instrucción, se está discriminando a los no nacionales y en segundo lugar a aquellas personas pues, que tengan un nivel económico alto. Porque vamos a ver cuántos españoles y no españoles pues, han obtenido su libertad provisional con o sin fianza, pues teniendo una circunstancia parecida. Yo creo que aquí, tanto a la señora juez de instrucción como a la audiencia de Barcelona, con todo el respeto a la sala de lo penal que ha dictado este auto, pues le ha influido el que es un caso público, mediático, y quiera que no, aunque la alarma social no debe ser tenida en cuenta, de acuerdo con nuestro Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, en cierto modo sí ha estado presente en las dos resoluciones, en la de la jueza instructora y en la Audiencia Provincial de Barcelona. Esa, digamos, es mi primera valoración, ¿no? Pues muy interesante y sobre todo cuando uno no está de acuerdo con algo, es muy interesante ver ese razonamiento y justificación, ¿no? Ahora hablaremos en el riesgo de fuga, entraremos más en detalle qué es lo que ha llevado a la audiencia provincial a apreciar ese riesgo de fuga en consonancia con con la jueza instructora. Y me gustaría seguir avanzando, ¿no? Antes de entrar en ese punto, me parece el más interesante, que es el objeto de la presente entrevista, me gustaría que tú nos hicieras valorar, porque a mí hay algo que me llama especialmente la atención. Es decir, aunque es verdad que estamos hablando de la prisión provisional, bueno,
se están valorando ya una serie de indicios, se están valorando ya una serie de diligencias que se han practicado, se le están dando mayor o menor veracidad. Y a mí me gustaría que tú nos desgranaras cómo esto puede afectar al procedimiento, porque como ya he dicho, no es el objeto final determinar la culpabilidad o no de Dani Alves en el momento actual del procedimiento, pero sí que se está valorando ya ciertas cuestiones que me parecen muy interesantes. ¿Cómo puede afectar esta valoración prematura del objeto? ¿Cómo lo consideras? ¿Cómo lo consideras? Bien, Miguel, pues antes hemos dicho que lo que se alega por la acusación particular, ¿no?, y por la fiscalía, pues era principalmente ese riesgo de fuga, que ha sido estimado también por la Audiencia Provincial de Barcelona, que se basaba pues, en la nacionalidad brasileña por parte de Dani Alves y que tiene familia allí en Brasil y que puede huir, y pues bueno, el alto nivel económico. Pero también, por supuesto, para entender que está presente ese riesgo de fuga, en este caso, pues se basan, lógicamente, ¿no?, en la alta pena que puede recaer de 4 a 12 años de prisión por el delito de agresión sexual denunciado, y también, desde luego, en que dice pues, que hay muchos indicios de criminalidad contra el señor Alves. Bien, eso se da en este caso y en otros, porque claro, si no, pues no se habría dictado el auto por la jueza de instrucción. ¿Se podría haber dictado otra resolución en su momento? Sí, por supuesto, porque aunque se diga tanto por la jueza instructora como ahora por la Audiencia Provincial de Barcelona que esas medidas que solicita la defensa para evitar la libertad provisional, o sea, la prisión provisional, que es pues el que se fije, ¿no?, su domicilio en Barcelona, que además pues que se le retire el pasaporte, mmm, por supuesto la presentación a pujadas si hace falta a diario, y otras que se puedan entender. Hombre, es que más o menos pues se deja caer en esta última resolución de la audiencia que puede huir por barco, por avión. Claro, se está presumiendo de que de un modo o de otro, aunque sea camuflándose, pues bueno, la única meta que va a tener el señor Alves es huir, pero no se tiene en cuenta su versión. Él niega que hubiera agresión sexual, su última versión es que fue consentido y que antes pues había dado otras explicaciones pues por estar casado y por lo que significaba reconocer que se habían tenido relaciones sexuales pues con una tercera persona para los problemas que pudiera haber en su matrimonio y que él lo quería evitar, pero hay que tener en cuenta lo que se dice por las dos partes. ¿Pero por qué? Porque está el derecho fundamental a la libertad. Entonces, como yo decía en la anterior entrevista que tú me hiciste, Miguel, parece que siempre se tiende, quizás porque los jueces pues, no se querrían arriesgar a una hipotética fuga del futbolista, a decir, bueno, pues yo voy a ratificar lo que ha dicho la magistrada instructora y vamos a, por ahora, denegar. Digo por ahora porque después hablaremos, bueno, de qué otras solicitudes solicitando, valga la redundancia, la libertad provisional por parte de su defensa o igualmente pues recursos posteriores, entiendo que va a ser su abogado defensor. Pero por la audiencia se ha dicho, no, como este señor es brasileño, como tiene una alta capacidad económica, como la pena que recaería sería muy alta y además indicio de criminalidad, me preguntaba, bueno, ¿eso qué puede significar en un futuro para una vez que siga adelante la fase de instrucción y después pues, para la fase intermedia y sobre todo para el juicio oral? Y digo, quiera que no, en una mayor o menor medida, siempre, desde luego, hay que analizar esos indicios de criminalidad, ¿no? Que después puede influir más o menos, pero bueno, quiera que no, al tomar una decisión sobre un aspecto tan importante, ¿no?, como es la libertad o la prisión, pues quiera que no, se tiene que hacer ese análisis, al menos provisional y con los indicios que ya se cuentan, porque, pues claro, han llegado una serie de informes, de fotos, de vídeos, etcétera, y de testimonios al juzgado que hay que analizarlo. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que, como ya también apunté el otro día,
mm, no solamente hay que pensar en que si este señor va a resultar condenado o va a resultar absuelto, si va a ser considerado inocente o no inocente, porque hay otras posibilidades. ¿Cuáles? Me imagino que su abogado, que es un buen abogado, el señor Martel, pues va no a jugársela al blanco y negro o a la ruleta rusa, a decir, no, pues yo voy a solicitar la solución y si no se declara la sentencia absolutoria, pues mi cliente va a ir tantos años de prisión. No, yo sé que hará lo que tenemos que hacer los abogados penalistas en un caso donde hay una denuncia tan grave y tanto riesgo de prisión. Y es examinar, primero, ¿hay eximentes? O sea, el señor, por lo que he leído, ¿no? El señor Dani Alves, pues parece que bebió mucho ese día, independientemente de que se siga alegando y justificando, por supuesto, y manteniendo la absoluta inocencia del señor Dani Alves y, desde luego, negar que ha sido una agresión sexual. Bien, pero el señor Martel entiendo que tendrá en su manga pues una serie de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal por tenerla, desde luego, y para alegarla de forma subsidiaria, ¿no? En su momento. Y será, entiendo, aparte de la posible confesión en su momento, si se considerara, pues la reparación parcial del daño, aunque la víctima ya haya adelantado que va a renunciar a cualquier indemnización, pero entiendo que el señor Dani Alves puede hacer el ingreso correspondiente en la cuenta de consignaciones del juzgado de instrucción competente, porque independientemente de que lo rechazara en su día la víctima, que habría que ver si lo mantiene o no, ese rechazo, pues con una cantidad importante que le aconseje su abogado penalista, pues eso sería una atenuante que podría ser por el importe que se consignara, entiendo alto, pues una atenuante muy cualificada que unida a otra atenuante que sería la confesión y otras que ya en este caso pues tendría que estudiar la defensa si existiese, podría unirse, vamos a suponer, ¿no? Por ejemplo, que hubiera habido una ingesta de alcohol importante y parece que se puede demostrar pues por testigos, por cámaras, etcétera, que hubiera, si no a lo mejor una eximente, sí, una eximente incompleta precisamente por haberse cometido los hechos, supuestamente pues por una ingesta importante de alcohol. Me estoy metiendo aquí a hacer análisis, sin que yo quiera, por supuesto, ¿no? Pues entrometerme en la labor de mi compañero, pero siempre como un supuesto de hipótesis y poniéndome yo, como nos ponemos siempre los abogados, ¿no? Y en este caso especializado en derecho penal, ¿en qué haríamos si fuésemos abogados de Dani Alves? Yo entiendo que esa es la línea, ¿no? Que quizás se va a mantener porque van a seguir manteniendo que el señor Dani Alves es inocente, pero como no se lo va a jugar uno todo a esa carta, pues mire, vamos a suponer que entre esa pena de 4 a 12 años, hipotética, pues que pudiéramos hablar de una pena de 7, de 8 años, ¿no? Entonces, si aplicamos una excelente incompleta y además la atenuante muy cualificada de reparación parcial del daño, más la confesión, pues podríamos a lo mejor tener una pena de entre 2 y 3 años, incluso más baja a los 2 años. Pues podría bajar 2 grados. Y eso significaría pues que quizás no tuviera que pisar la cárcel. Todo es cuestión de ver pues todas las circunstancias que concurriesen. Eso siempre que no hubiese un acuerdo a tres bandas, es decir, de la defensa con la fiscalía y con la acusación particular. Porque yo he tenido muchos casos en que al principio la acusación particular ha negado toda posibilidad de acuerdo y que después, pues sí, de una forma o de otra, hablando, teniendo reuniones, el tiempo también ayuda a ello, el paso del tiempo, pues se ha podido llegar a un acuerdo. Porque, desde luego, si vamos, como bien sabéis todos los compañeros, al fiscal, a hablar con él, nos va a decir, mire, podemos estudiar cualquier posibilidad para una conformidad, pero para eso tiene que estar de acuerdo la acusación particular y más, por supuesto, en este tipo de delitos. Eso es una posibilidad si se llegara a conformidad y si no, si no es posible, pues bueno, su abogado pues tendrá que tener, en este caso, las dos opciones. Mantener la sentencia, o sea, la petición de una sentencia absolutoria, manteniendo, por supuesto, en primer lugar, pues la inocencia del señor Alves, y si no, pues subsidiariamente que hay una circunstancia modificativa con las cuales, pues bueno, tendría que retener una pena, supongamos, de 1 año, de 2 años, o de, en fin, de el periodo, ¿no? Que estimase la defensa para defenderse. Eso es lo que yo pienso y en lo que yo ahora tendría que estudiar. Ahora bien, y ya termino,
Por supuesto que mientras que se celebre el juicio, se puede pedir la libertad en cualquier momento, tantas veces cuando se quiera, y yo entiendo que ahora lo que hará su abogado, cuando lo estime preciso, pero seguramente muy pronto, es solicitar de nuevo la libertad provisional al juzgado de instrucción, haciendo las mismas alegaciones que ya ha hecho la audiencia provincial, contando pues con sus argumentos y con las pruebas que haya aportado, o se solicite incluso nuevas pruebas que se practiquen, que seguramente las habrá, sobre todo entiendo pruebas periciales o alguna testifical quizás, y a partir de ahí, pues si se deniega por el juez de instrucción, la señora magistrada de instrucción, pues otra vez presentará el recurso a la audiencia. Yo he tenido muchísimos casos donde a la primera me lo ha negado el juez de instrucción o ha dictado directamente el auto de prisión provisional sin fianza, me ha dicho la audiencia provincial que no y después lo he solicitado a través del juez de instrucción y no me ha concedido la libertad, o sí, o cuando no me la ha concedido, pues he recurrido a la audiencia y me la ha dado. Es más, algunas veces a la tercera, en la audiencia. ¿Por qué? Porque aunque parezca que no, lo sabemos los penalistas, te dice la audiencia penitenciaria. Hombre, claro, la primera vez lo desestimamos, había transcurrido un mes. A lo mejor la próxima vez han transcurrido 2 meses y medio o 3. Y la tercera a lo mejor han transcurrido 5 meses, 6 meses. Yo, en cuanto a eso, también quería decir, Miguel, que lo que yo he leído, lo que se ha dicho, por parte incluso de la Audiencia Provincial de Barcelona, que el juicio se va a celebrar ya, todos sabemos que no. Y menos ahora con la huelga de los LAS y todo el retraso que hay en general. Nosotros sabemos que juicios como estos pueden tardar como mínimo un año y muchas veces hasta 2 años o más. Yo entiendo que precisamente por ser una causa, como se denomina, ¿no? En los juzgados y procesalmente con presos, con una persona privada de libertad, pues se van a acelerar los trámites. Pero sabemos también cómo están las salas de la audiencia y los señalamientos. Bueno, pues Luis, muchas gracias por esa, bueno, explicación tan detallada sobre todo el procedimiento. Y cuando lo estaba explicando, lo estaba pensando también, ¿no? Nos estamos metiendo de lleno en asuntos que ya atañen directamente a la culpabilidad o no. Cuando estamos hablando de la prisión provisional, que se supone que en principio es otra cosa. No voy a decir que una pieza separada, porque no es el término jurídico, pero sí que estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y me parece muy interesante esa reflexión porque, bueno, saludo a todos los que nos están viendo, veo que hay comentarios por el chat muy interesantes. Ahora los leeremos también porque hay compañeros que antes en las redes sociales me habían dicho que tenía interés en mostrar su opinión y ahora las leeremos para contraponerla a las tuyas, Luis. Y como iba diciendo, me parece muy interesante todo ello porque vemos como en la fase de instrucción se están valorando ya cuestiones de la culpabilidad o no culpabilidad y yo eso siempre he tenido la consideración, sin ser estrictamente penalista, yo he llevado asuntos penales, pero no lógicamente de tan envergadura, pues yo siempre he tenido la percepción de que cuantas más veces se discuta el tema de la culpabilidad o no, aunque sea para valorar la prisión provisional, puede ser esto un arma de doble filo. Te comento, cuando se recurre, por ejemplo, el auto de apertura de juicio oral, ya se están ahí valorando muchas veces otros supuestos distintos, no es una prisión provisional. Pero no sé, Luis, yo sé que en esto tú dominas muchísimo más que yo, pero yo también tendría cuidado con ese aspecto, ¿no? De que la audiencia se pronuncie tantas veces sobre los indicios porque... Y bueno, pero eso es una opinión personal. Yo también, y también me alegra mucho y me ha, bueno, pues arrojado luz sobre el tema de que a lo mejor no te lo conceden la primera petición que tú hagas de la libertad, pero sí a lo mejor es la segunda o a lo mejor es la tercera. Eso me ha enriquecido muchísimo. No sabía que podían cambiar de parecer intentándolo varias veces. Cuantas se quiera y bueno, por mi experiencia, y tenemos un caso reciente en el bufete, precisamente en un caso de delito contra la libertad sexual, pues lo que parecía imposible y era un caso donde se podían pedir hasta más años de prisión, porque eran además concurrían varios delitos contra nuestro cliente, al final se dio libertad. Y lo que parecía imposible que la acusación particular aceptara un acuerdo, finalmente pues se llegó a un acuerdo económico de reparación parcial del daño como muy cualificado. El fiscal, bueno, pues que al principio pues estaba un poco reticente, aceptó nuestra propuesta y pues
tres delitos distintos y algunos con penas muy altas, entre otros, pues, delito contra la libertad sexual, fueron aceptados y encima además pues no ha tenido que estar en prisión, cuando al principio pues le pedían de 10 a 15 años, ¿no? Entonces, esto es verdad que eran varios delitos, ¿no? Y entonces, pues bueno, se veían por separado, ¿no? Para en este caso tener en cuenta lo que sería la ejecución de la pena y el que no entrase en prisión. Y además, aparte de haber llegado a ese acuerdo, pues nos dieron aproximadamente a los 7, 8 meses la libertad provisional con una fianza que no fue muy alta, una sala de lo penal de la Audiencia Provincial de Sevilla, ¿no? En el caso que estoy diciendo. Y al principio, hombre, se puede ver todo mucho más complejo, pero los penalistas sabemos que hay que insistir porque, bueno, está en juego la libertad de nuestro defendido. Lógicamente, en este caso, pues bueno, en el acuerdo que se llegó, por los indicios que había, ¿no?, de criminalidad, pues desde luego hubo que, aparte de la reparación parcial del daño, ¿no?, como muy cualificada, que contemplar también, desde luego, la confesión, ¿no?, para que convencer tanto a la Fiscalía como a la acusación particular, ¿no? Lo decía como un ejemplo. Pero yendo a lo que decías, Miguel, también anteriormente, efectivamente, tenemos que tener en cuenta el derecho a la presunción de inocencia y que Dani Alves es inocente mientras que no haya una sentencia firme. Pues se está partiendo aquí de decir, no, no, es que todos los indicios están en su contra. Bueno, mire, está claro que Dani Alves estaba allí y que estuvieron todos juntos mucho tiempo, esta chica, la denunciante, y quienes acompañaban. Pero eh, lo que ocurre dentro, como no hay cámara y solamente está el testimonio de Dani Alves y el de la chica que denuncia, pues es la palabra de ella contra de él. ¿Qué ocurre? Que efectivamente, ¿no? Pues el testimonio de la víctima hay que valorarlo, ¿eh? Tiene mucho peso, pero bueno, su abogado pues está exponiendo de una forma o de otra, ¿no?, también todos los argumentos de la defensa, al menos para que haya también pues esa duda que pueda favorecer a su cliente. Pues me parece muy interesante y aprendo muchísimo escuchándote. Además que, bueno, a ver, yo pues valorando la especialidad que tú tienes y la experiencia que tú tienes, pues si hay posibilidad de que salga en libertad provisional y su abogado lo entienda así también, respetando siempre la decisión del compañero, pues que ejerza los derechos que tenga que ejercer. Lógicamente, aquí presunción de inocencia por delante, como no puede ser de otra cosa, y respeto también a la afirmada víctima, ¿no?, que leyendo el auto de la audiencia provincial es una compaginación de palabras que me ha gustado, ¿no?, porque se sigue manteniendo la presunción de inocencia, pero tampoco se rechaza el hecho de que pueda ser víctima, ¿no?, afirmada víctima, perdón. Y bueno, yo también leyendo el auto ya se pueden entrever esto que te he comentado, ¿no?, algunas pinceladas de por dónde puede ir la defensa definitiva de Dani Alves, ¿no? Leyendo el auto es lo que he dicho, ya se están exponiendo todos los elementos de la defensa, ¿no?, sin reservarse nada para el procedimiento penal, pero bueno, y eso son estrategias procesales y que cada abogado, yo lógicamente me haría caso de tu versión porque eres más especializado que yo. Y bueno, aquí comentar brevemente para darle un poco de voz al chat. Estefanía comenta, buena, interesantísimo, siempre analizar objetivamente casos mediáticos que tanta confusión generan siempre. Efectivamente, Estefanía, suscribo tus palabras. Bueno, también dice Blas una cosa que mencionábamos al principio, para ir entrando ya en el objeto de la charla. ¿Considera que la jueza se ha visto presionada o influenciada por los juicios paralelos mediáticos? Bueno, en la audiencia provincial ya comentabas que sí, que se considera que se ha podido ver influenciada, ¿no? Sí. Efectivamente, Obiang, que era un compañero que también quería comentar su punto de vista, hay métodos alternativos para evitar el riesgo de fuga, que se ha aducido regularmente como razón central para denegar la libertad provisional. Bueno, pues si te parece, Luis, a raíz de esta cuestión que plantea Obiang o de esta opinión que plantea Obiang, vamos a ir a valorar ese riesgo de fuga tan esgrimido por la audiencia provincial para no conceder la libertad provisional a Dani Alves. ¿Qué nos puede decir de lo que aprecia la audiencia provincial? Somos todo oídos, compañeros. Bueno, yo creo que la mayoría de los jueces piensan primero en el fallo, ¿no? Y después, lógicamente, pues bueno, narran sus fundamentos de derecho, cómo lo argumentan. Y yo entiendo que la decisión, desde luego, como es lógico, si conceden la libertad o no, pues bueno,
la decidieron deliberando los magistrados de esta sala de lo penal, la Audiencia Provincial de Barcelona, y después lo han argumentado. Pero yo ahí, claro, tengo que decir dos cosas, ¿no? Aquí hay dos premisas. Primero, un juez, y en este caso un juez instructor, pues es una de las personas que tienen más poder en nuestro país y en muchos países. ¿Por qué? Porque decidió sobre la libertad, el honor, el patrimonio de cualquier persona sobre su caso y su procedimiento en el que va a conocer ese juez. Entonces, a lo mejor otro juez, otra jueza hubiera decidido que, independientemente de los indicios, pues que Dani Alves, que yo sepa no tiene antecedentes, ni en España, ni en Brasil, ni en otro país, que se sepa, porque si no, desde luego, como esto es un juez, que un juicio, un procedimiento que en el cual pues todos los detalles salen a la luz pública, seguramente que eso hubiera salido a la luz pública o las acusaciones de un modo u otro lo hubiera alegado. Entonces, en principio, es una persona que no es un delincuente, eh, que tiene el derecho a la presunción de inocencia en este caso, y por lo tanto, el pensar ya de salida que va a haber un riesgo de fuga, independientemente que haya unos argumentos para estimar que se pudiese dar esa fuga, en principio ya se le ve como alguien que tiene el deseo de sustraerse a la acción de la justicia. Yo ya dije la primera vez, en nuestra primera reunión, Miguel, que había también otros elementos y otras circunstancias que podían favorecer la libertad del señor Alves y sobre todo al menos tener la duda o considerar que no tenía por qué haber ese riesgo de fuga. Y era el haber venido desde México hasta España para ese entierro, ¿no?, de su suegra, que entiendo que fue en las Islas Canarias, y después haber comparecido voluntariamente a los mozos. Y se hizo por la audiencia, como alegan las acusaciones. Bueno, es que el señor Alves, pues no sabía entonces con qué indicios, con qué pruebas se podía contar, qué indicios podía haber. Hombre, lo que estaba claro es que el señor Alves sabía lo que había ocurrido en ese cuarto de año. Entonces, él, si ha venido, podría jugar esa puesta a disposición de la justicia y no haberse sustraído del llamamiento que hicieron los Mossos de Escuadra, que estaban investigando el caso, y seguramente, pues como es lógico, su abogada le diría, bueno, después de allí, pues tendrás que ir al juzgado a declarar. Eso le puede servir, desde luego, siempre, y lo ha esgrimido a la defensa como argumento. Es decir, bueno, vamos a ver, eso que se está diciendo por la señora jueza de instrucción o por la Audiencia Provincial de Barcelona, que es que él vino porque no sabía lo que le esperaba, hombre, entiendo que por supuesto que sí, porque se lo comentaría, pues, como es lógico, su abogada, defensora en aquel momento, pero en segundo lugar, el que sabía perfectamente lo que había ocurrido era el señor Dani Alves. Y eso, en vez de jugar en contra de él, tendría que jugar a favor, ¿no? Porque se podría decir, bueno, el señor Dani Alves ha venido y no le ha importado, en este caso, enfrentarse a la comparecencia ante la policía y ante el juez, en este caso la señora jueza de instrucción, sabiendo que podía haber un riesgo, porque entiendo que él pues estaba tranquilo. No quiero que parezca aquí que yo estoy desestimando totalmente todos los argumentos de la acusación particular y acojo todos los de la defensa, ¿no? Como si yo fuera su abogado defensor. Pero yo, que llevo lo mismo acusaciones que defensa y en este momento casi mitad y mitad, ¿no?, en mi despacho, eh, sí que estoy a favor siempre de el derecho a la libertad y a que no se abuse de la prisión provisional. Yo entiendo que en España, pues desde que ejerzo de abogado hace ya más de 30 años, pues en general se dictan demasiados autos de prisión provisional. ¿Por qué? Pues porque hay que ver todas las circunstancias de un ciudadano, no solamente decir, es de Brasil. Bueno, él no eligió dónde nació y no sabía. Lógicamente, pues no le tiene que perjudicar el que la constitución brasileña pues prohíba extraditar a sus nacionales. Porque uno sea de Brasil en vez de Estados Unidos, pues eso no debe de significar, ¿no?, que tenga menos derechos o que tenga que estar en cualquier procedimiento penal que se abra contra él privado de libertad. Porque es que se está suponiendo, primero, que es culpable. O sea, ya hay una presunción más de culpabilidad que de inocencia. Y en segundo lugar, se está presumiendo que este señor, a los pocos días o semanas de obtener la libertad provisional, va a aprovechar cualquier resquicio
cualquier despiste, ¿no?, de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, de la Administración de Justicia, para marcharse y huir muy lejos de España, ¿no? Entonces, claro, todas circunstancias hay que tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque se dice, bueno, el juicio a lo mejor se celebra ante verano. Yo lo dudo, pero vamos a suponer que se celebrase pues antes de final de año. Primero, si ahora lleva un mes, pues si se celebra a final de año, pues llevaría prácticamente un año. Pero eso no quiere decir que haya una sentencia firme. No sé que se llegara a un acuerdo, a una conformidad, ¿no?, entre las acusaciones y la defensa. Y ahora, pues si tenemos que esperar los recursos, ¿cuánto tiempo tendría que estar privado provisionalmente de libertad? Yo, desde luego, por mi parte, igual que todos los compañeros, ¿no?, que están oyendo ahora mismo, pues conocemos muchos casos de muchos más graves que el de Dani Alves y están en libertad provisional. Bueno, pues reflexiones más que interesantes y argumentadas, ¿no? Me parece, y yo por contraargumentarlo, para darle un poco de salsa al directo y para ver todas las posiciones, me parece muy interesante lo que comentas, Luis, pero está la argumentación contraria, es decir, aquí no se discrimina a nadie por su nacionalidad ni por su capacidad económica, sino simplemente son factores que han de tener en cuenta para valorar este caso concreto. Es decir, si una persona no tuviera medios económicos, lógicamente la dificultad para huir sería mayor. Es decir, a cada persona hay que valorarla según sus circunstancias. No es lo mismo que cometa este delito, quizás Pepe, que tendrá otras circunstancias, Pepe, pero a Dani Alves, lógicamente, yo creo también en buena medida, otra cosa es que estemos de acuerdo o no, pero en buena medida hay que tenerle en cuenta que no es un nacional de este país, independientemente de que sea de España. ¿Por qué? Porque a lo mejor si es un nacional español, ese riesgo de que otro país lo acoja es más complicado, porque por ejemplo, si fuera español y se fuera a Brasil para eludir la justicia española, Brasil tendría esa obligación, a no ser nacional brasileño, de extraditarlo, ¿no? Me digo por poner la argumentación contraria. Y después también la capacidad económica. Mira, es que se está perjudicando a los que tienen más capacidad económica. Mire usted, eso es una característica, un elemento a valorar dentro de todo el acervo que se tiene en cuenta para valorar el riesgo de fuga. Lógicamente, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sería la argumentación contraria. ¿Qué nos puedes comentar? Yo sé que ya lo has explicado largo y tendido, ¿no? Pero también por exponer el punto contrario. Sí, Miguel, ahí, bueno, yo en primer lugar tengo que decir, ¿no?, insistir en que hay una persona privada de libertad, pero no, como hemos dicho, no es un ciudadano normal, ¿no? Es un ciudadano en el que en este caso, pues bueno, se ha rescindido el contrato con el Puma en México, con lo cual eso significa que ya no tiene tanto poder económico, no tiene tanto patrimonio o buena situación económica, al contrario, eso puede significar su ruina, porque aparte del salario y todas las retribuciones directas o indirectas que tuviera con ese equipo mexicano de fútbol, pues ahora resulta que muchos de los contratos de representación también se han rescindido, se han resuelto, y eso significa que todo eso, pues bueno, puede acabar, independientemente del patrimonio no que tenga el señor Alves, pues en una, a lo mejor, quiebra económica. ¿Por qué? Porque sabemos que, por ejemplo, el Puma, pues parecía que le reclamaba o le iba a reclamar en daños y perjuicios unos 5 millones de euros, de dólares. Si eso lo hacen también alguna empresa o agencia donde él tenía con ellas pues contrato de representación, pues a lo mejor no es tan buena y la situación económica suya como para ayudarle a una fuga, ¿no? Sobre todo porque, claro, personas con ese nivel económico, ¿no?, que no previesen pues, que iba a haber una situación de este tipo, de daño económico, ¿no?, y mala situación económica, a lo mejor incluso pues se habían, digamos, obligado, ¿no?, o endeudado en una serie de, en fin, no me quiero meter, ¿no?, pero bueno, de adquisiciones, de compras, etcétera, compromisos económicos que a lo mejor ahora no pueda cumplir, ¿no? Por tanto, bueno, ese argumento yo creo que se decaería, y el de la nacionalidad, pues bueno, ya lo he expuesto antes. Ahora bien, es que es importante, desde luego, por parte de la acusación particular y la fiscalía, argumentar que debe celebrarse el juicio contra él, que si no está, pues no se va a poder celebrar el juicio,
Pero el que tener asegurada, ¿no?, la presencia en un juicio, ¿no?, para mí, desde luego, no puede tener más peso que ese derecho a la libertad, que el derecho a la presunción de inocencia, o al menos el principio indubio pro reo, para el señor Alves, y sobre todo, bueno, ese daño ya de esa prisión provisional que se ha mantenido por la audiencia de Barcelona, desde luego, es irreparable, ocurra lo que ocurra. Yo he tenido muchísimos casos en que se ha cumplido una prisión provisional y después resulta que ha obtenido la libertad antes de juicio y después ya no ha pisado la prisión. Bien porque hayamos conseguido en el juicio, si no ha habido un acuerdo, pues circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, eximente incompleta, atenuante, o porque se haya podido llegar al acuerdo, ¿no? Bien también teniendo en cuenta esas circunstancias o por otros motivos, ¿no? Un acuerdo de conformidad con las acusaciones o cuando todo el fiscal nada más, pues con la fiscalía, ¿no? Y entonces, pues claro, vemos que hay personas que no tendrían que haber estado en prisión provisional, sobre todo porque después, de un modo o de otro, se ha conseguido esa libertad y no han pisado más la prisión. Entonces, yo sé que ahora, bueno, la mayoría de eh, la, digamos, opinión pública y los medios de comunicación, pues dicen, bueno, pues ahora lo tiene más difícil Dani Alves, ahora las cosas se complican. Yo me remito a lo dicho anteriormente, Miguel. Su abogado pues pedirá tantas veces como estime necesario y antes de que se celebre el juicio la libertad provisional, o puede hacerlo, desde luego, partiendo bueno, del criterio que tenga mi compañero, nuestro compañero, y en segundo lugar, si se le desestima de nuevo por parte de la señora jueza de instrucción, pues recurrirá de nuevo a la Audiencia Provincial de Barcelona. Pues dicho queda, y bueno, lo que está claro es que para nosotros los que no somos tan entendidos en el tema, es una situación llena de grises y muy interpretable. Yo creo que a cualquier abogado que le tocase estar en uno u otro bando, pues tendría argumentos en ambos sentidos. Aunque yo también digo una cosa, yo por el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, yo creo que están los tiros bastante marcados para la defensa por donde van a ir, ¿no? Eso lo podríamos hablar otro día, ¿no? Pero yo creo que ya los ha dejado entrever, ¿no? Y bueno, Luis, me parece súper interesante. Yo estoy disfrutando como un niño chico, disfrutando, a ver si se me entiende, que no quiero que después me saquen de contexto, disfrutando penalmente hablando, no lógicamente con la situación vivida, ni mucho menos, ¿vale? Bueno, aquí comentan también por el chat que ve pocas posibilidades de recursos posteriores, de pedir de pedir la libertad provisional y que después, si no se la concedan, accedan a recursos a la audiencia. Bueno, ya ha explicado también Luis que se consigue y que él lo ha conseguido incluso a la tercera. Es decir, pues también me gustaría, Luis, preguntarte, para concretar la pregunta. A mí tampoco me gusta inmiscuirme en el trabajo de los demás, y si es un compañero, mucho menos. Pero, ¿qué te parece cómo está llevando el compañero Martel la defensa? A mí, personalmente, yo lo voy a decir, a mí, por lo que he podido ver y leer, me está personalmente gustando. Pero quiero saber tu opinión, Luis. Bueno, yo por lo que he podido leer, ¿no?, que claro, siempre son extractos, no tengo ni su escrito de recurso completo del señor Martel, ni tampoco, pues bueno, todas las resoluciones, pero sí tengo, bueno, extractos de la parte más importante, pues entiendo que está haciendo todo lo que es posible hacer por parte de un abogado defensor para solicitar esa libertad de su defendido, independientemente de que al mismo tiempo está ejerciendo la defensa en el juzgado de instrucción, pues solicitando la diligencia de prueba que cree oportuna, ¿no?, para demostrar, ¿no?, su versión sobre lo realmente ocurrido, ¿no?, el día de auto. Por lo que he podido leer, pues bueno, son muchos argumentos y bueno, sólidos y que quiera que no tienen una base. Ahora bien, eso no quiere decir que haya que reconocer que también por parte de la acusación particular, ¿no?, defendiendo lo contrario, ¿no?, que las razones que hay para que permanezca en prisión el señor Dani Alves, pues bueno, han sido mantenidas igualmente por parte de la Fiscalía y refrendadas no solamente ya por la jueza de instrucción, sino por la Audiencia de Barcelona, ¿no? Entonces, es un caso difícil, pero si nos ponemos en el lado de la defensa, ¿no?, siempre hay que tener esperanza y siempre puede haber una solución u otra, ¿no? Y bueno, el señor Martel pues tiene una consolidada experiencia, ¿no?,
y llena de éxitos en muchos casos que ha llevado en su carrera profesional. Así que, desde luego, no creo que su ánimo vaya a decaer, ¿no? Y va a argumentar de un modo o de otro, ¿no? Pues todo lo posible, tanto para solicitar y seguir insistiendo en la libertad profesional del futbolista, al igual que, bueno, pues va a preparar lo mejor posible su defensa. Pues dicho queda Luis, y de bueno, la reputación del compañero, como se suele decir comúnmente, le precede, ¿no? Veremos a ver, estaremos atentos cómo sigue discurriendo el procedimiento, y en este sentido lo que me gustaría preguntarte, ¿qué corresponde ahora? ¿Cómo sigue el procedimiento? Ese juicio oral. Coméntanos, compañeros. ¿La huelga de los LAC lo retrasará o no la Pues venida de ese juicio? aprovecho, aunque ya he escrito varios artículos en Confiligal al respecto, ¿no? Me han entrevistado en Radio Intereconomía y al menos tengo ya 4 TikTok, si no me equivoco, que hoy voy a grabar otro nuevo, porque, hombre, esto hay que denunciarlo aquí, aunque nos salgamos un poco del tema, pero también afecta, ¿no? A este caso, aunque, bueno, hay excepciones y para eso están los servicios mínimos, ¿no? Cuando hay una persona privada de libertad. Pero este mediodía ha tenido que salir una compañera del bufete de nuestra sede en Madrid para San Sebastián, porque mañana pues había un juicio allí. Se está insistiendo desde la semana pasada en el juzgado. El lunes habló esta compañera con el funcionario que lleva el caso, le dijo, mire, tengo un niño pequeño, hay que marcharse para allá, ¿no? Pues el jueves, porque el mismo día pues sería muy arriesgado tomar un vuelo desde Madrid para el País Vasco y por favor dígame lo que pasa, si se va a suspender o no el juicio, si huelga. Entonces el funcionario le dijo, bueno, voy a preguntar a la señora letrada judicial. Le dijo la letrada al funcionario que iba a ser una excepción y que le dijera que ella iba a estar en huelga y por lo tanto el juicio no se iba a celebrar. Entonces, claro, me dijo mi compañera, ¿qué hacemos? Pues yo dirijo el procedimiento, aunque ella sea la que asista a ese juicio. Digo, hombre, solicítalo por escrito y lo exigimos por escrito. Y entonces el funcionario, su última palabra nos lo dio ayer, hoy he insistido, que dice la señora letrada judicial que basta en servicios mínimos, que el juicio no se va a poder celebrar, no se va a suspender, o sea, va a ir para nada, pero que no nos lo puede decir por escrito, no puede acordar la suspensión por escrito. Y esto mismo está pasando allí en San Sebastián, está pasando en toda España. Los abogados hoy en día no es como antes, que estamos en nuestra ciudad, en la provincia, a lo mejor de vez en cuando salimos fuera. Ahora, lo mismo, tenemos que ir de Sevilla o Madrid para San Sebastián, o los del País Vasco, Galicia o Cataluña, tienen que venir al sur, otros van del este al oeste, del oeste al este, de la península a los archipiélagos y al contrario. Y es una vergüenza que no se nos avise antes, porque en nuestro caso no hablamos ya solamente, ¿no?, de ese desembolso, que además al tener que sacar pues, los billetes de avión más tarde, pues esté causando un perjuicio a nuestro cliente, aunque lo adelante el bufete, sino que también son las horas pues que hay que cobrar, ¿no?, por esa salida del bufete y sobre todo el retraso en el procedimiento, porque ahora no sabemos si el juicio pues, se va a celebrar en unos meses, en un año o en varios años. Bueno, quería hacer este paréntesis porque es bueno que ya que, bueno, pues tenemos muchos oyentes, ¿no? Y visto pues que tu entrevista, ¿no?, conmigo la última vez sobre este mismo caso, pues ha tenido, como he visto, bueno, un éxito en YouTube, en otras redes, y ha tenido muchos seguidores, el decir que, ya que hablamos hoy de derechos fundamentales, que el derecho fundamental a la huelga, ¿no?, pues es importante, pero todavía lo es más, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa, ¿no?, más de un proceso con todas las garantías. Y esto, pues bueno, tiene que tener una solución. Pues yo, Luis, suscribo todas tus palabras. Es más, me parece muy oportuno que lo traigas a colación porque, bueno, también las personas que quieran informarse, no solamente de España, sino de todas las partes del globo, podrá ver lo que está sucediendo con la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, antiguos secretarios judiciales. Y yo suscribo todas tus palabras. Es más, yo sería hasta más duro contra los letrados de la Administración de Justicia y su huelga. Yo primero iba a hacer un directo sobre ello, no sé si lo viste por redes sociales, finalmente me retracté, porque fue un día que tuve un calentón con una llamada de teléfono como la que tú narras, y después, yo después con estos temas reivindicativos, después cuando lo suelo aludir en directo y en vídeo de YouTube, me suelo quedar muy Uh-huh. solo y después me da coraje porque uno se expone, uno
toma la batuta y después se queda solo en la encrucijada. No sé si te habrá pasado o no, pero yo he tenido la desgracia de que me pasara. Y bueno, también aprovecho para decir que era un tema que distintos compañeros nos habían aconsejado que tratáramos en el directo de hoy. Veremos a ver mañana en la reunión que tiene el Ministerio con el comité de huelga, a ver si hay fruto o si por el contrario se quedan 12 horas mirándose a la cara como fue la anterior reunión. Esperemos que no ocurra este último supuesto, ¿no? Esperemos que poco a poco se vayan calmando las aguas, aunque ya digo, yo sería un poco más duro en torno a la posición de los letrados de la Administración de Justicia. Y sin ningún tipo de miramiento ni de rubor, las cosas hay que decirlas tal como uno las piensa. Lógicamente, pues sin ser soez, sin ser grosero ni faltar respeto, pero diciéndolo las cosas como deben decirse. Bueno, aquí también hace una pregunta el compañero, que no sé si es hombre o mujer porque no se sale en el nombre, pero bueno, es muy interesante. Con causas con presos, ¿quién señala en menor tiempo? ¿Un penal o una audiencia? Bueno, habla eso de... me imagino que si será la pena superior a 5 años, quien suele señalar con menos tiempo de duración, ¿no? Para ese juicio oral, si el juzgado de lo penal o la audiencia. ¿Quién tiene más o menos atascos? Viene a decir. Bueno, la obligación la tienen igualmente los dos tribunales, o sea, ya sea el juzgado de lo penal o la Audiencia Provincial de Barcelona, porque precisamente por haber una causa con preso, con una persona privada de libertad, pues tiene la obligación de que se celebre cuanto antes. Ahora bien, tienen otros casos donde también hay otras personas privadas de libertad, son causas complejas, las audiencias provinciales, también los juzgados de lo penal, pero sobre todo las audiencias provinciales, la sala de lo penal, pues tienen también procedimientos que duran semanas o meses, ¿no? Y que se pueden extender. Entonces, tienen que buscar un hueco en la agenda. ¿Por qué? Porque esto va a ser un juicio donde se van a practicar muchas pruebas, por lo que, bueno, ya se va viendo, ¿no? La fase de intrusión, entonces puede durar varios días. Con lo cual, pues claro, tienen que encontrar primero ese hueco, ¿no? Aunque la obligación va a estar. En segundo lugar, yo no veo que esta intrusión vaya a acabar tan pronto. ¿Por qué? Porque no sé lo que van a solicitar las partes, pero imaginemos, y no sé si lo ha hecho ya, pues que la defensa, por ejemplo, solicite, ¿no? Pues una diligencia de reconstrucción de los hechos, que además, pues bueno, pues encargue informes periciales, que no sé si ya lo ha hecho, incluso lo ha aportado a la audiencia, lo desconozco, pues de informes de infografía y de otro tipo, de todo tipo de informes periciales que va a haber sobre los vestigios hallados y incluso sobre los vídeos que se han presentado, la validez de los mismos, si se puede ver algo todavía más allá en los vídeos o se puede escuchar todavía algo más allá de lo que pues, bueno, se haya podido ver. Entonces, por ejemplo, se soliciten careos entre los testigos, entre el investigado y los testigos, entre unos testigos y otros, que puede haber, aparte de los testigos presenciales, pues testigos de referencia, en fin, documentos, puede haber una solicitud de práctica de diligencias de prueba o de aportación de determinadas pruebas que tanto las acusaciones como la defensa la puedan solicitar y entonces pues tampoco va a terminar tan pronto la instrucción y eso no va a querer decir que quiera en este caso pues bueno retrasar el procedimiento la defensa, porque la defensa también sabe que muchas de las diligencias que no se practiquen ahora, pues va a ser difícil que tengan lugar posteriormente. Pues dicho queda, Luis, y me alegra saber ese desarrollo del procedimiento, pues cómo va, ¿no? Y las diligencias que la defensa estime conveniente para que después se terminen convirtiendo en prueba en el juicio oral, pues bueno, las tendrá que argumentar y justificar ahora. Yo creo que por ahí, en el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, yo creo que se esboza uno de los argumentos de la defensa más potentes, ¿no? Y es que hay un informe, no sé si es del médico forense, no recuerdo con exactitud, pero hay un informe de cómo se produjo la penetración y parece ser que no hay heridas compatibles con una violación, ¿no? Por ahí puede estar, según mi entender,
el gran argumento de la defensa. No sé si esto es de un informe privado o si fue del médico forense, pero por ahí creo que puede estar el principal, bueno, pues argumento en favor de Dani Alves. Veremos a ver cómo termina todo y seguro. Lo ha expuesto nuestro compañero, ¿no? El señor Martel, el abogado defensor, en su recurso y entiendo que es la vista. Pero también me gustaría comentar, Miguel, que nos estamos insistiendo sobre todo, igual que ha insistido la Audiencia Provincial de Barcelona y la señora jueza instructora, en el riesgo de fuga, porque, claro, partimos ya de la base de que hay unos indicios y, en segundo lugar, pues que la pena que recaería sería alta. Pero igual que yo he dicho que eso es muy relativo, que la pena que requeriría sería alta, pues por lo que yo he dicho, porque hay circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, las eximentes, eximentes incompletas, atenuantes, que puedan hacer bajar mucho esa pena. Yo he tenido un caso que fue, por ejemplo, la defensa del policía Casimiro Villegas, el policía local que atracaron a las 3 de la noche, y le pedían veintitantos años por 4 delitos de lesiones graves. Entonces, se le estimó en uno de los delitos de lesiones la legítima defensa y el mismo fiscal ya en el juicio pues retiró la acusación por ese delito, pero se le pedían veintitantos años de prisión y se le siguió manteniendo por el Ministerio Fiscal todavía unos 18 años de prisión y al final la pena pues quedó 3 penas que sumaban en total 2 años y 6 meses, pero que al ser 3 delitos, pues mi cliente no ha tenido que entrar en prisión. Esto estamos hablando de la sesión tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla. ¿Por qué? Porque nos estimaron la eximente incompleta de miedo insuperable, además de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. Aquí, bueno, no va a haber dilaciones indebidas porque tarde más o tarde menos, pues no se van a dar seguramente los periodos de inactividad procesal, ¿no?, que son necesarios para que se estimara dicha atenuante, pero estoy poniendo un ejemplo de veintitantos años de prisión a 2 años y medio que eran 3 penas de 1 año y 6 meses, 6 meses más 6 meses, que al estimarse en este caso por separado, aquí estamos hablando en principio de un delito nada más, ¿no? De un presunto delito de agresión sexual, en el caso del señor Dani Alves, por la investigación, ¿no?, judicial que se está llevando a cabo. Pero yo pongo ese ejemplo de 22 y 23 años de prisión solicitados por las acusaciones particulares y la acusación pública, quedó en 3 penas de 1 año y 6 meses, 6 meses, 6 meses, y mi defendido no ha ido a prisión. Lo digo por poner un caso, hombre, que conozco bien y por eso lo puedo poner, pero antes ya expuse también otro de delitos contra la libertad sexual, donde ahí ya sí se llegó a una conformidad que al principio parecía imposible, a 3 bandas, con la fiscalía, con la acusación particular y nosotros la defensa, y mi defendido, que estuvo en prisión provisional, pues no tuvo que pisar la cárcel más. Bueno, pues muy interesante. Yo, como tú bien señalas, creo que aquí también las atenuantes, las eximentes van a jugar un papel fundamental y claro, una baza también muy, muy potente que tiene ahí la defensa, ¿no? Sobre todo con el consumo de alcohol y la reparación del daño. Yo te veo hilando Y muy fino, te veo hilando muy fino. A ver si Dani Alves no va a cambiar de abogado. Lo digo con todo el cariño y respeto para el compañero no, y para la hombre, situación. entra en manos de un buen abogado defensor y que yo sé que está haciendo y hará todo lo posible, ¿no? Lo que podría ser pues, un buen abogado penalista. Bueno, a mí como última cuestión, Luis, porque la verdad es que no ha quedado todo claro, clarísimo el asunto, pero me gustaría que nos valorara algo que la audiencia provincial es que también se ha pronunciado sobre ello, ¿no? La defensa decía o esgrimía que bueno que a Dani Alves se le está investigando o se le está persiguiendo por ser un personaje público y también la acusación particular decía que bueno que a la víctima si se le pusiera en libertad a Dani Alves pues le atentaría contra su moral y se le haría un daño. Y bueno, la audiencia ha venido a decir que hay que calmar un poco las aguas, que lo que hay que hacer es estar al procedimiento y dejarse de maximizar. Tengo ahí la expresión que usa en el auto, pero bueno, hay que dejarse de sacar las cosas de contexto y ateñirse al procedimiento. ¿Tú cómo valoras estas dos circunstancias esgrimidas por defensa y acusación respectivamente? ¿Y cómo valoras también que la audiencia provincial se haya pronunciado sobre ello expresamente en el auto? Bueno, eso está en relación, ¿no?, con lo que yo ahora también quería exponer, y es que, aunque se está insistiendo sobre todo, ¿no?, en ese argumento de la jueza instructora y de la audiencia provincial, que es el riesgo de fuga, digo, bueno, pero vamos a ver,
como es algo, ¿no?, tan subjetivo, también de apreciación subjetiva, ¿no?, por parte de una magistrada en instrucción y por parte de los señores magistrados, con todo el respeto, en la Audiencia Provincial de Barcelona, igual que ellos han estimado que sí, que existe ese riesgo de fuga en un grado alto, pues otros podrían haber estimado lo contrario, ¿no? Porque se decantaran más hacia lo que es el derecho a la libertad, ¿no? Pero ¿por qué no analizamos también los otros dos elementos que serían, o requisitos para establecer la prisión provisional, sentados ya que la pena pues sería muy alta del delito, la pena que recaería, que como hemos dicho también es relativo por si concurre circunstancias modificativas, y los indicios que hay, que por supuesto también por la defensa están siendo puestos en dudas, ¿no? Y se están confrontando pues con otras hipótesis y teorías de la defensa. Pero si hablamos de los otros dos factores para acordar una prisión provisional, son la posible reiteración delictiva, ¿no? Frente a terceros o incluso con la propia víctima, lo cual aquí está descartado. Y en segundo lugar, también pues el peligro de la destrucción de pruebas. Entonces, yo no es que yo diga, no, no tiene que existir la prisión provisional, pero yo lo que sí mantengo de siempre, y ya digo que llevo algunas veces incluso más acusaciones que defensas, ¿no? Es, vamos a ver, por supuesto que está, en este caso, pues más que acertada la decisión de acordar una prisión provisional en determinados casos, como por ejemplo puede ser, pues bueno, investigados con unos antecedentes penales importantes, la peligrosidad de los mismos en delitos muy graves y que se pueda presumir que puede haber una reiteración delictiva o incluso las amenazas a la propia víctima o el riesgo de que se cometan nuevamente delitos contra la víctima u otras personas o también, como hemos dicho, pues lo que es el riesgo de que se puedan destruir pruebas. Ninguno de esos dos factores se da, con lo cual eso también pues ayudaría a acordar la prisión provisional del señor Alves. Bueno, pues desde luego que sí, hay que estar de acuerdo con esas afirmaciones porque aquí es riesgo de fuga y también lo que decía la jueza instructora, yo creo que tampoco estamos de acuerdo, ¿no? Muchas personas. Yo creo que las cosas no se pueden sacar de contexto y que Dani Alves esté o no en libertad. Pues bueno, incluso también la audiencia señala que el hecho de que esté en libertad y pueda ofrecerle alguna compensación económica a la víctima, a la firmada víctima, no es de per se malo, no es per se malo. Incluso puede hablarse también de deseable, ¿no? Porque es reparación del daño. Entonces, por lo dicho, que esté... A mí me parece muy interesante el llamamiento de la audiencia provincial de no hay que sacar las cosas de contexto. Yo también cuando escuchaba a la abogada de la firmada víctima tampoco me parecía que hacer hipérbole era necesario. También el de la defensa, yo creo que tampoco esto es un juicio que se esté llevando contra una persona por su carácter mediático y coincido contigo en que aquí nada más que se da uno de los requisitos, o bueno, un supuesto de los que se puede acordar la prisión provisional y no los restantes, que eso no, me imagino que se habrá alegado también, me imagino que también se habrá alegado por la defensa porque su abogado, lógicamente, en esta materia tiene bastante experiencia. Si te parece, antes de entrar en la fase final donde nos des tus últimas consideraciones, que siempre me gusta ese momento como el que más, aprovecho para saludar a todas las personas que nos están viendo, también para decirles que todavía están a tiempo de compartir el directo para que otras personas escuchen la intervención final de Luis. Y bueno, a Blas subraya, magnífica presentación y generación de debate jurídico, estimado amigo Miguel Ruiz y Luis. Crimen de alcalde, no prejuzgar, respetamos la presunción de inocencia, cada vez prensa, medios influyen, tergiversan, etcétera. Esperad. Una apreciación muy sensata, ¿no? ¿Cuántas veces se parece que un camino nos lleva a una culpabilidad meridianamente clara y finalmente, pues bueno, la persona es absuelta, ¿no? Hay que esperar hasta que haya sentencia firme condenatoria o absolución. Y bueno, Luis, yo para terminar me gustaría que nos hicieras unas últimas reflexiones sobre el caso de Dani Alves en relación a las últimas informaciones, a las últimas noticias y es al mantenimiento de la prisión provisional.
totalmente libre, totalmente abierta. Si quieres Ajá. hablar de los lag también, cualquier consideración, la que tú estimes. Y de verdad, compañeros, muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde de jueves. Somos todo oídos. Gracias, Luis. Subrayen por aquí también. No, muchas gracias, bueno, a todos los que nos están oyendo, a todos los compañeros y público en general, ¿no? Muchas gracias por ese interés, ¿eh? Que se ha visto, pues bueno, por esos vídeos que tú has publicado en las redes sociales, ¿no? O la retransmisión completa, tanto en directo como en diferido. Hombre, yo resaltaría, independientemente de que hablemos un poco más al final, ¿no? De la huelga de los LAC, que nos está perjudicando todo, tanto, ¿no? Pues esa circunstancia que yo resaltaba anteriormente, y era el hecho de que Dani Alves se haya puesto a disposición de la justicia cuando viene a España, primero en el archipiélago canario, para cumplir, ¿no? Pues, con su esposa y la familia de su esposa, ¿no? Por el fallecimiento de su suegra, y que después se desplace de las islas a la península, concretamente a Barcelona, para decirle a los mozos que ahí está él, ¿no? Y cumple con la comparecencia y después, pues, es llevado, conducido al juzgado de instrucción de guardia. Bueno, aunque muchos digan, claro, pero es que no era consciente de los indicios que había contra él. Hombre, vamos a ver, yo no sé si están refiriendo o no. Es que a lo mejor él no sabía pues que iba a haber una cámara, que es lo que denunció la chica. Hombre, lo que él sí sabía, como he dicho anteriormente, es qué ocurre o qué hizo él o no hizo él allí, dentro de la habitación, independientemente de que, por ejemplo, hubiera bebido, hubiera tomado alguna sustancia que quiera que no lo hubiera mermado, ¿no? Su conocimiento y recordar más o menos, pero él sabía que ocurrió o que no ocurrió. Entonces, eso entiendo que tiene que jugar a favor de él, no solamente por haberse puesto a disposición de la justicia, no haberse sustraído de la misma, sino que el comparecer puede hacer pensar que como él se sabe inocente y que todo ocurrió como él mantiene, pues como una relación sexual consentida, pues que no iba a tener ningún problema y que iba a volver y que iba a jugar en el Puma de nuevo, que iban a seguir sus contratos, que iban a seguir con su vida, como siempre, independientemente de que se pudiera abrir o que ya estuviera abierto un procedimiento penal contra él, ¿no? Eso es lo que yo quería decir, ¿no? En segundo lugar, hombre, yo entiendo que para la defensa, desde luego, lo lógico, ¿no? Y la victoria, pues hubiera sido que ahora, pues con la fianza de la cuantía económica se hubiera estimado por la audiencia provincial de Barcelona, ¿no? Y con todas las medidas cautelares que se podría haber establecido, como las presentaciones periódicas en el juzgado, ¿no? En la oficina de presentaciones y otras, perdón, pues desde luego hubiera sido lo satisfactorio, ¿no? Para la defensa y desde luego para Dani Alves y toda su familia, ¿no? Ahora bien, eso no significa de que habiendo transcurrido tan poco tiempo, un mes aproximadamente, no se vaya a pedir de nuevo, como ya lo he dicho antes, de nuevo ante el juez, la jueza de instrucción, la libertad, que aunque lo vaya a desestimar y mantenga los mismos argumentos, otra vez va a llegar a una sala de lo penal de Barcelona. Entonces, a lo mejor han transcurrido ya 2 meses o 3, no sabemos. Y yo, cuando algún cliente me dice, pero va a pedir usted otra vez la libertad provisional o va a... Pero eso se puede hacer. Y mire usted, ha habido veces que le ha pedido 4 veces y 5 veces. ¿Por qué? Porque es obligación nuestra, de los abogados defensores, de los abogados penalistas. Y si hace falta, la seguimos solicitando antes del juicio, pocas semanas antes o días antes, durante un juicio, ¿no? Que se puede extender pues semanas o meses, incluso aunque recayera sentencia contraria. Siempre hay que mantenerlo. Y también digo otra cosa. He tenido casos, o tengo actualmente, donde han recaído penas más altas por delitos más graves de los que pudiera recaer en este caso, y sin embargo se ha mantenido la libertad provisional desde el inicio de la investigación policial y judicial, y ya digo que son casos más graves, actualmente y anteriormente, por mí y también, por supuesto, por otros compañeros, ¿no? O en casos conocidos. Por terminar, insisto en el daño de la huelga de los letrados judiciales, no ya cuando nos desplazamos en nuestra misma población o incluso en nuestra misma provincia, cogemos el coche, perdemos horas, nuestros clientes, y ahí, pues bueno, algún desembolso económico, ¿no? Y muchas horas, ¿no? Que se pierden. Pensemos también en las horas o días que empleamos
preparándonos esos juicios, esas diligencias que finalmente son suspendidas y después se van a celebrar meses o años después. No. En el caso que he dicho, una compañera del bufete en Madrid, que iba a asistir a un juicio de un cliente nuestro mañana en San Sebastián, ya está allí, en la ciudad Donostiarra, y resulta que aparte de un alto desembolso económico que ha habido que hacer, que lo tendrá que abonar nuestro cliente, porque el juicio, pues por los datos que tenemos, se va a suspender, pero claro, ¿por qué no nos notifican por escrito y formalmente esa suspensión que ya nos han dicho que se va a dar, pero que nos lo pueden decir por teléfono? Pero claro, a mí me preguntaba mi compañera, es que si no vamos, se van a practicar en un juicio civil, ¿no? Una serie de pruebas y aunque quedan unas diligencias finales, hay una comisión rogatoria, etcétera, pero claro, es que se van a practicar unas pruebas testificales. Por lo tanto, y aunque hubiera pocas posibilidades, imaginemos que por cualquier razón decide su señoría celebrar el juicio. Lógicamente tenemos que estar allí. Entonces, esta compañera nuestra está ahora allí, en San Sebastián, ha tenido que salir este mediodía y se va a perder la mitad del día de hoy y además todo el día de mañana, porque una vez que se comparezca en la sala, pues previsiblemente se le va a comunicar la suspensión y otra vez va a tener que regresar en un vuelo desde allí, desde San Sebastián a Madrid, con todo ese día y medio perdido, que lo podía haber empleado en algo, desde luego, más satisfactorio y más útil en su trabajo y en nuestro trabajo del bufete. Y, sin embargo, el caso de nuestra compañera es uno, pero es que hay miles, decenas de miles en toda España. No solamente en cuanto a los profesionales, abogados y en su caso procuradores, también los grados sociales, por supuesto, lo tenemos que nombrar, sino nuestros clientes, testigos, peritos, etcétera, que están paseándose de un sitio a otro porque no se les comunica con el tiempo suficiente para no perder esas horas y días que se pierden. Bueno, pues yo nada más que me puedo sumar a esas consideraciones tuyas, Luis. Esperemos que se arregle pronto y si hay que hacer algún directo porque la situación vaya más, como mañana no lleguen a un acuerdo que ponga fin a la huelga, nos plantamos en la quinta semana de huelga. 5 semanas. Yo no quiero adelantar nada, pero como veo las cosas, yo no soy muy optimista y creo que el Ministerio de Justicia quizás tuviera que tomar algún tipo de medida, porque lo que no se puede hacer es estar en el juzgado y decir, no, pues este se va a celebrar, el otro no, mañana me pongo de huelga, al otro no, al otro sí. Y, hombre, también otra reflexión. Sabemos que muchas de las diligencias y los juicios y distintos actos procesales que se están suspendiendo son casos en los que el letrado judicial no iba a estar, de todas formas. Entonces, o se está en todo lo que hay que estar o no se está presente. ¿Eso qué quiere decir? Pues que a lo mejor muchos abogados vamos a tener que solicitar, cuando termine esta huelga, pues la presencia de los letrados judiciales cuando sea preceptivo. Y si no, pues lo vamos a hacer constar. Ya que ellos, no digo todos, digo los que están en huelga y los que no están avisando, que sé que hay excepciones, ¿no? Ya que ellos, pues bueno, eh, a muchos pues parece que no les importa estos graves perjuicios que se están causando. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, y aunque nos extendamos un poco más, pero lo que pasa es que los abogados tampoco muchos vamos a proceder a solicitar la presencia del letrado de la Administración de Justicia porque sabemos cómo funcionan los juzgados y los revanchistas que son algunas personas. Entonces, yo por mi parte, yo no lo solicitaré, pero no por nada, sino porque, y tampoco es porque le tenga miedo a nadie de los juzgados ni nada, pero sí que es verdad que hay mucho revanchismo. Entonces tú ahora empiezas a solicitar la presencia de todos los letrados de la Administración de Justicia y después a ver si no te llega alguna cornada, como podemos decir, porque, bueno, el derecho está en la ley, pero muchas partes del derecho es interpretable y una prueba cómo la valora de una forma o de otra. Y todos sabemos que en el juzgado, pues el juez se conoce con el letrado de la Administración de Justicia, que puede que incluso no digamos más, pero puede que sean amigos. Entonces tú ahora empiezas, por decirlo finamente, a incordiar al letrado de la Administración de Justicia y ojo, entonces no es que lo diga yo, es que se ha puesto de manifiesto también en redes sociales. Entonces yo creo que aquí lo principal es tener unión entre todos los abogados, pero después ver a la abogacía institucional en otros menesteres, ¿no?
Yo por toda esa confluencia de factores son por los que decidí no involucrarme tanto en los temas reivindicativos de la abogacía porque veo que es nadar en un mar turbio y Yo a ese complicado. quiero decirte que precisamente entre hoy y mañana voy a terminar un artículo que trata de eso, ¿no? De el posible revanchismo, ¿no? Que puede haber alguna vez, ¿no? La respuesta en este caso, pues, injusta, ¿no? Ante reivindicaciones, quejas, solicitudes, ¿no? Por parte de abogados, no por ellos, ¿no? Por nosotros, por los propios abogados, sino en defensa de los intereses y los derechos de nuestros clientes. Y efectivamente, que por supuesto pueden ser casos excepcionales, existe y lo notamos. Y yo voy a poner dos ejemplos. Una abogada que, bueno, hizo las prácticas en mi despacho, es una buena abogada, me decía hace unos años que ella hacía un curso en la universidad, ¿no? En la Facultad de Derecho, y entonces, pues, el profesor, en ese caso, era magistrado. Y dijo, hombre, es que los abogados tienen que tener mucho cuidado en el trato porque más tarde o más temprano nos podemos encontrar. Hay muchos jueces que lo tenemos eso en cuenta, porque, hombre, ciertas actitudes. Sí, hombre, por ejemplo, aquí en Sevilla hay un abogado, Luis Romero, y va y se le ocurre decirlo, claro, me lo podía haber dicho un compañero o otro, y era porque yo, entonces, pues bueno, había publicado pues unos 7 o 8 artículos en la revista La Toga del Colegio de Abogados de Sevilla. En algunos, de luego, había descrito esas situaciones, ¿eh? Porque entiendo que hay que escribirlo, hay que decirlo. En mi caso, incluso, yo no decía en qué juzgado, en qué sala, ¿no? Ni por supuesto nombre de los jueces, pero bueno, se entendía que a lo mejor podía ser en Sevilla. Eh, Esta compañera no dijo nada, quizás por miedo, pero a mí me lo dijo y yo digo, oye, pues lo que yo creía es verdad, porque si abiertamente un magistrado está dando a 30 alumnos en la universidad una clase y está diciendo que esto existe, incluso él, pues bueno, defendía que él también lo haría, digo, vale, pues me parece muy bien, digo, pero yo no voy a dejar de escribir lo que tengo que escribir. Y si eso lo hiciesen, pues ya habría que analizar en qué conducta incurre, ¿no? Un juez que haga eso, ¿no? Pero hubo otro caso, y esto fue pues hace ya como unos 6 7 años. Yo en una escuela de práctica jurídica impartía clases de oratoria y escritura forense. Y el último día, la última clase, había un simulacro de juicio. Bueno, si me está oyendo alguno de mis alumnos, pues lo sabrán, o quién sabe si la propia magistrada, ¿no? Y no me importa decirlo, era de Sevilla. Entonces, esa jueza de lo penal, ¿no? Pues en un caso que yo llevé de acusación, precisamente de acusación, pues bueno, como había unas dilaciones indebidas y yo entendía que era un retardo, ¿no? Que no podía defender muy bien el juzgado y mi clienta precisamente era víctima y esto le estaba agravando pues todo el dolor que ella tenía, resulta que mi clienta, mi defendida, pues me solicitó que preparara una queja ante el juzgado decano. No estamos hablando ni siquiera del Consejo General del Poder Judicial. Yo le recomendé que no, porque es verdad que se estaban practicando unas pruebas, que este juzgado, pues bueno, era muy lento en comparación con otros, pero que eso a lo mejor podía ser incluso contraproducente, ¿no? Y yo entendía, bueno, que mi consejo era no hacerlo. Sin embargo, ella decidió, por su cuenta, presentar la queja. ¿Qué ocurre? Que aunque quien solicitara, denunciase esa situación, fuese mi defendida como presunta víctima y llevando a nosotros la acusación. Unos, ya digo, 5 o 6 años después, pues cuando me tocó en ese simulacro de juicio, esa juez que hacía de juez en ese simulacro, yo hacía, bueno, de acusado y de testigo, ¿no? Como profesor, y después pues había unos alumnos, no, había un fiscal que hacía de fiscal, y después pues los alumnos pues hacían de abogado de la defensa, de acusación particular, etcétera. Y había hasta una letrada judicial también allí, entonces secretario. Y me dijo uno de los responsables, ¿no? De esa escuela, oye Luis, no me has dicho que tú has presentado una queja contra fulanito. Ah, no, no recuerdo. Claro, yo ya después pensé, porque como yo no había sido, sino que había sido en este caso, me defendía, pero vamos, aunque yo hubiera sido, digo, oye, no, que ya me he acordado, claro, mi clienta que yo llevé, que le llevé este caso, efectivamente digo, pero ¿sabes qué? Yo lo hizo, lo presentó mi cliente, pero yo incluso le recomendé lo contrario. Digo, ¿y qué pasa? Que, bueno, finalmente yo no puse luego ninguna objeción, la jueza tampoco, se celebró ese simulacro, ella hizo de jueza, pero eso efectivamente es un ejemplo en el que los jueces no olvidan, pero además no les servía el que la
queja lo hubiera firmado mi defendida. Ni le iban a valer mis explicaciones, ni yo tenía por qué darlas, ¿no? De que la queja la puso en el cliente. Es que da igual, si en un procedimiento donde hay un abogado se presenta ese tipo de reclamación, sea en el ante el juez decano o en el Consejo General del Poder Judicial, pues hay algunos jueces, a lo mejor son excepción, pero algunos jueces que te lo tienen en cuenta incluso en una actividad extra procesal, académica, ¿no? Como la que acabo de decir. Pues Luis, para aquellos que dudan de si existen esos revanchismos y ese enconamiento, pues ahí tienen dos ejemplos claros como sí existen. Y compañeros, muchas gracias. Me he quedado muy a gusto con tu conversación, con tu charla, con tu enseñanza y de verdad te quedamos pendientes también para futuros directos sobre el caso Dani Alves o lo que acontezca, ¿vale? Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias a ti, Miguel, a tu programa en Twitch y, por supuesto, a todos los oyentes que nos están siguiendo, compañeros, abogados, juristas en general y todo el público, ¿no? Que nos ha seguido en esta grata entrevista por tu parte, Miguel. Pues un abrazo muy fuerte, Luis. Hasta luego. Y saludo a todos. Saludos que están aquí siguiendo comentando. Saludo a todos. Encantado. Buenas tardes.